Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercaron a Jesús preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira el manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos cómo los discípulos de Juan se acercan a hacerle una pregunta a Jesús. Pregunta que comunicó mucho de quienes la hacían y a quien Jesús dio una respuesta y adicional les regaló un mensaje. Muchas veces lo que decimos refleja mucho más nuestras intenciones de fondo. Jesús nos conoce más de lo que nosotros mismos nos llegamos a conocer, y con eso que el Señor conoce de nosotros nos moldea. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor hoy en su Evangelio. Primero, ¿somos odres viejos? Segundo, no se echa vino nuevo en odres viejos. Y tercero, el vino nuevo es mejor en odres nuevos. Primero, ¿somos odres viejos? Los discípulos de Juan le preguntan al Señor por qué ellos y los fariseos ayunaban y sus discípulos no. Jesús respondió su pregunta sobre el ayuno. Este tema lo abordaremos más adelante. Pero en este punto veremos el mensaje que vino después de la respuesta. Los discípulos de Juan el Bautista se estaban comparando con los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Juan nos muestra cómo estos estaban preocupados y fueron donde Juan el Bautista a contarle que Jesús estaba bautizando y que todos le seguían. Desafortunadamente los discípulos no estaban entendiendo el mismo mensaje que Juan les había dado. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ellos seguían aferrados a las viejas tradiciones y no se abrían al nuevo mensaje que Jesús traía. Un odre era una bolsa de cuero en la cual se fermentaba el vino. El vino nuevo se ponía en el odre nuevo. Los odres viejos no podían contener el vino nuevo porque se reventaban. Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos eran como odres viejos incapaces de contener el mensaje de Jesús, porque estaban aferrados a las viejas tradiciones, tal como les pasó también a los grupos religiosos de la época. Su sentimiento de superioridad y su propia posición sobre el conocimiento de la ley no les permitió ver el vino nuevo que traía Jesús. Y ahora, aún habiendo aceptado a Jesús, seguimos siendo odres viejos, contaminados muchas veces por los legalismos sin amor, por nuestra propia opinión sobre cómo deberían ser las cosas, el orgullo, las heridas que no hemos sanado y aún marcan nuestras decisiones en el presente, cuando comparamos nuestro caminar de fe con otras personas, o cuando sentimos envidia por lo que otros hacen, cuando nos cerramos a aprender y a hacer lo que Jesús nos llama desde el amor, también cuando aceptamos la verdad de Jesús a medias y hacemos lo que nos conviene. Allí somos odres viejos. En el caminar en la fe, nuestro Jesús nos compara con odres y nos invita a ser un odre nuevo, porque su mensaje es el vino nuevo. Con la tierra en la que se siembra la semilla, nos invita a ser tierra fértil, porque su mensaje es la buena semilla. Y con las ramas de un viñedo nos invita a ser ramas que permanezcan unidas a Él para que den fruto, porque Él es el tronco, Él es la vid. Hoy preguntémonos, ¿somos odres viejos? Tomás y Amelia hablaban sobre cómo querían educar a sus hijos. Tomás decía: yo pienso que a los niños uno no debe enseñarles nada de religión ni de Dios, que ellos cuando estén grandes decidan. Amelia decía: no, ¿qué tal? Yo desde pequeños les enseñaré sobre Dios, porque ellos en su adultez son en gran parte lo que uno les enseñe de pequeños.
Esta pareja mostraba grandes diferencias de ideas al respecto de la crianza. Tomás venía de una familia que era religiosa por tradición, por lo tanto nunca le vio el sentido a las prácticas de la iglesia y nunca le fue explicado el sentido de las cosas y desde la perspectiva suya juzgó la religión católica. Amelia, en cambio, creció en un hogar donde se le hablaba mucho de Dios. El mensaje de Jesús acerca de cargar la cruz de cada día y seguirlo chocaban con Tomás, quien pensaba que la vida debía ser para disfrutarla y no para sufrirla. Adicional a esto, buscó llenar su vacío espiritual en filosofías de nueva era que llevaban a creer que nosotros mismos somos dioses y que la entera felicidad depende única y exclusivamente de nosotros mismos. Ser odres viejos implica tener formas de pensar que no dan cabida para que Jesús entre en nuestro corazón, como le pasaba a Tomás, que quería imaginar un Dios a su propio acomodo. Segundo, no se echa vino nuevo en odres viejos. Con respecto al mensaje que les quería dar Jesús, les dice lo siguiente: nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remedio nuevo se encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan y tanto el cuero como los vinos se pierden. Un buen mensaje no puede llegar a un corazón que no esté preparado para recibirlo. Y si lo recibe, causa más daño que beneficio, porque daña el mensaje y se daña a quien lo recibe. Un ejemplo es Martín Lutero. Fue un teólogo y fraile alemán que inició la reforma protestante que dividió a la iglesia. La palabra de Dios llegó a un corazón que no estaba preparado para recibirla, porque con este mensaje Martín Lutero sembró odio y división dentro de la iglesia católica. Distorsionó el mensaje y debido a esto muchas iglesias nuevas se han creado separadas de la madre iglesia católica. Más adelante, Hitler justificaría su terrible plan con el mensaje de Lutero para acabar con la vida de muchos judíos en Alemania y en toda Europa. El mensaje de Jesús en un corazón que no esté dispuesto a cambiar pone la ley o los propios intereses personales por encima del amor. Es posible que en la Eucaristía no todas las personas reciban el mismo mensaje, porque quienes lo reciben pueden ser odres viejos u odres nuevos. El interior debe mover el exterior. ¿De qué sirve alabar a Dios si nuestro corazón no está realmente con Él? Tomás y Amelia llevaban 1 año de casados. Se amaban mucho, pero había ciertas diferencias en sus personalidades y creencias que a veces los hacían chocar demasiado. Amelia solía ir a misa los domingos. A Tomás le disgustaba que su esposa interrumpiera sus planes de los domingos. Un día, Tomás decidió que iba a seguir yendo con ella, pero cuando iba, el tiempo se le pasaba eterno. Todo lo criticaba. Cuando el sacerdote confesaba, cuando el sacerdote predicaba, cuando se recogía la ofrenda, y el mensaje de la palabra de Dios que conmovía a Amelia no causaba ningún impacto en Tomás. Al contrario, un día el evangelio fue sobre amar a los enemigos, lo que a Tomás le pareció absurdo, y luego dijo que esa palabra le enseñaba a las personas a ser débiles y que no se ajustaba a la vida real, puesto que en la vida real sobrevive el más fuerte. Ese mensaje lo usaría después para hablar mal de la iglesia frente a sus amigos y defender su postura de por qué estaba en contra de la iglesia. Un buen mensaje que se siembra en un corazón que no está preparado no entra, y adicional puede ser usado como una herramienta para destruir y causar daño. Tomás estaba usando el mensaje del evangelio en contra de la iglesia católica. Tercero, el vino nuevo es mejor en odres nuevos. El mensaje de Jesús es el vino nuevo. Cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban, puesto que ellos mismos y los fariseos sí lo hacían, Jesús le respondió: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces ahí sí ayunarán. Cuando ayunamos buscamos estar más cerca de Dios, nos hacemos más sensibles a su presencia. Pero los discípulos no necesitaban hacer esto porque Jesús es el mismo Dios y estaba con ellos.
Ahora nosotros ayunamos para sentirlo más cerca, para ser más sensibles al Espíritu Santo y para que éste nos renueve y nos ayude a ser odre nuevo, para contener el vino nuevo que es el mensaje de Jesús. Porque como Jesús hoy lo dice en su palabra, por eso hay que echar el vino nuevo en cueros para que así se conserven las dos cosas. Nuestra alma es como una camiseta blanca. Si la usaras todos los días, pues esta se ensucia. Por lo tanto, la tienes que lavar. ¿Y cómo lo hacemos? El jabón es la oración, el suavizante la palabra de Dios y el blanqueador es el ayuno. Cuando el mensaje de Jesús llega a un corazón dispuesto a recibirlo, da frutos buenos que permanecen. ¿Qué es el ayuno? Es prescindir de una de las comidas que se hace a lo largo del día. La Iglesia exige hacerlo el miércoles de ceniza y el viernes santo, aunque también podemos hacerlo en el día penitencial que son los viernes. El ayuno hace nuestro corazón sensible a la presencia de Dios. Ahora nos corresponde a nosotros pedirle al Señor la gracia de la conversión, al nacer de nuevo en todos los aspectos de nuestra vida para ser hombres nuevos y contener el vino que es su mensaje. Con la lectura de su palabra, ayuno y oración, adicional a esto, nuestros hijos nacen siendo odres nuevos. ¿Cómo los podemos preparar para recibir el vino nuevo que va a transformar el mundo a través de ellos? Tomás llevaba 1 año acompañando a Amelia a la Eucaristía. Todo empezó a cambiar cuando escuchó la historia de Pablo, cuando perseguía a la iglesia y cuando Jesús lo perdonó y lo llamó a servirle. Él se sintió identificado con Pablo porque, aunque Tomás iba a misa, afuera hablaba mal de los sacerdotes y de la iglesia en general. Solo iba por acompañar a su esposa. Él era como Pablo, persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús lo llamó a servirle a pesar de lo que había hecho. Poco a poco se fue enamorando de la palabra de Dios, le gustaba escuchar. Su corazón se fue haciendo dócil cada domingo. Recibe una noticia, Amelia queda embarazada y Tomás empieza a ayunar los viernes en la comida, pan y agua para que su bebé nazca bien. Y vuelven a tener una conversación sobre la crianza de sus hijos en la que coinciden esta vez. Nuestros hijos, odres nuevos, recibirán desde temprana edad una crianza cristiana. Oración. Amado Señor, hoy te damos gracias por el regalo de tu palabra. Permítenos, Señor, ser odres nuevos. Con tu Espíritu Santo limpia nuestra forma de pensar, limpia nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, para que recibamos el vino nuevo que es tu mensaje con un corazón nuevo, limpio y agradecido. Danos la sabiduría y la fortaleza de sembrar en nuestros niños el vino nuevo de tu mensaje, para que desde niños te amen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Sé emisario del Señor y comparte este Evangelio. Únete a la causa de Dios y a nuestra causa por las familias. Dios te bendiga.